Beyond the Deal, Desafiando Perspectivas, un podcast de Corral Rosales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Beyond the Deal. Para conversar sobre este tema nos acompañan el día de hoy Andrea Moya, socia de Corral Rosales y líder del área tributaria, y Mateo Bravo, asociado senior del equipo tributario de Corral Rosales, quienes cuentan con amplia experiencia en planificación fiscal y defensa en procesos de determinación. Hola Mateo, encantada de hablar hoy contigo sobre este tema. Qué gusto de igual manera con todas las personas que nos acompañan. Para empezar, creo que vale la pena comenzar con: ¿podrías tal vez, Andrea, comentarnos o un poco explicar a la audiencia qué es exactamente un proceso de determinación y en qué situaciones suele normalmente iniciarlo? Un proceso de determinación nace en función de la facultad determinadora del SRI. ¿Qué significa esto? Que el Servicio de Rentas Internas, en su calidad de sujeto activo del impuesto, tiene la capacidad de revisar lo que declaró y pagó el contribuyente. ¿Qué nos dice el Código Tributario sobre este proceso? Que tiene que ser un proceso regulado, es decir, un proceso de determinación tiene que llevar las fases que prevé la norma. Y aquí es interesante porque nuestra norma tiene dos tipos de procesos de determinación. El proceso de determinación regular y un proceso de determinación abreviado que se lo conoce como comunicación de diferencias. ¿Por qué es interesante esta diferencia? Porque un proceso de determinación regular inicia con un acta de inicio de determinación. Se realizan varios requerimientos de información y finalmente se llega a un acta borrador de determinación a la cual el contribuyente puede presentar observaciones y finalmente se emite un acta final de determinación. En comparación a este proceso que puede durar años, el proceso abreviado que comentábamos de comunicación de diferencias se inicia mediante la comunicación de una supuesta diferencia al contribuyente. Se dan 20 días para responder y se emite una liquidación de diferencias. Entonces, lo que quiero conversar primero contigo, tu opinión respecto de cuándo se puede utilizar cada uno de estos procesos. A ver, aquí creo que, y Andrea lo señaló muy bien al inicio, y es que este proceso de determinación viene a ser regulado, que en otras palabras se traduce en que su facultad va a ser de forma reglada. ¿Y eso qué significa de forma precisa? Que la administración tributaria va a ejercer esta facultad de acuerdo a los lineamientos que han sido previstos como tal en la norma. Es decir, que no puede excederse más allá de lo que pueda establecer la norma, de modo que con esto se garantiza que la administración tributaria no actúe de forma arbitraria y contraria a los derechos de los contribuyentes. Entonces, creo que aquí tenemos una primera idea súper importante que nos va a acompañar en ambos procesos. Ahora, respecto de la determinación abreviada que nace con una comunicación de diferencias, muy bien, aquí hay que tener en cuenta que como su nombre lo hemos señalado, abreviado, viene a ser un proceso de determinación mucho más corto. ¿Por qué? Porque la administración en principio ya ha identificado algunas diferencias respecto de un contribuyente específicamente y lo que le solicita es que aclare, que corrija, de ser el caso, esta diferencia. Estas aparentes diferencias, ¿cómo surgen? Pues hay que recordar que la administración tributaria cuenta con varios mecanismos o información que la proporcionan los propios contribuyentes, otros contribuyentes, instituciones financieras, entre otros organismos estatales. Entonces, la administración lo que hace es un cruce de información y en base a esta información, declaraciones, anexos, entre otros, pues llega a establecer una aparente diferencia para que la administración tributaria, para que en este caso el contribuyente lo corrija o en su defecto lo justifique. Entonces, uno tiene ahí un plazo específico de 20 días para presentar los reparos como tal o las observaciones
a estas aparentes diferencias. Pero aquí también hay que entender cómo lo segrega la administración. Es decir, cuando viene una comunicación de diferencias debidamente fundamentada en la cual se explican cada una de estas aparentes diferencias y casos en los que no mayormente se explica. Entonces ahí nuevamente tenemos que alzar la vista a un principio que viene a ser el de la seguridad jurídica y sobre todo el derecho a la defensa que pueda tener el contribuyente. Porque claro, si es que tenemos una comunicación, un acto en el que se explica detalladamente, pues bueno, será más fácil para el contribuyente que pueda revisar en sus archivos, contabilidad, estados financieros, documentación comercial, entre otros, para poderlo justificar. Pero si es que no viene mayormente detallado, pues se complica. Y es justamente ahí donde podemos tener algunas discrepancias con la administración y que tornan tal vez un poco más complicado el poder ejercer el derecho a la defensa. Entonces ahí yo te consulto, Andrea, tal vez cuál es tu criterio respecto de este primer tipo de proceso y a su vez tal vez qué es lo que cambia con el proceso extensivo que nace como tal con una orden de determinación. Entonces, como comentaba Mateo, para que aplique el procedimiento abreviado, el Servicio de Rentas Internas tiene que haber obtenido información ya sea del contribuyente, de terceros o de otras autoridades y haber identificado una diferencia en función de la cual se genera un impuesto mayor a pagar. Ahora, lamentablemente hemos visto que se ha abusado de esta figura y el Servicio de Rentas Internas ha establecido diferencias en función de supuestos. ¿Qué quiere decir esto? No cumplió con el requisito legal de que existe una diferencia para iniciar este procedimiento abreviado, sino que asume que existe una diferencia y en función de eso obliga al contribuyente a defenderse. Como decía, pongo un ejemplo. Se emitió una comunicación de diferencias a un contribuyente porque el Servicio de Rentas Internas asumió que todas sus ventas eran 15% de IVA en lugar de 0% de IVA. Entonces, no se cumple en este caso del ejemplo con lo que prescribe la norma, es decir, que el SRI haya identificado una diferencia. ¿Qué tenía que haber realizado el SRI? Tenía que haber revisado las transacciones del contribuyente y decirle, mira, en estas transacciones yo veo que tú cobraste 0% y tenías que haber cobrado 15%. ¿Qué fue lo que hizo el Servicio de Rentas Internas? Asumir que todas las transacciones del contribuyente debían sujetarse a 15% de IVA. Por ejemplo, en ese caso, para mí, se utilizó de forma errónea el proceso de comunicación de diferencias porque no se identificó una diferencia, se presumió y se le obligó al contribuyente a ejercer su defensa a ciegas. ¿Por qué? Porque el SRI lo que le dijo fue, todas tus ventas están grabadas con 15, tú demuéstrame lo contrario. Y eso es una evidente violación al derecho a la defensa del contribuyente, sobre todo en un proceso abreviado de determinación. ¿Por qué? Porque como señalábamos, en el proceso abreviado tienes 20 días para desestimar las diferencias que establece el Servicio de Rentas Internas. Cuando el Servicio de Rentas Internas no te dice en función de qué se basa la diferencia y solo te obliga a defenderte de una presunción, no está cumpliendo con lo que plantea la ley para aplicar el proceso abreviado de comunicación de diferencias. Ese es un ejemplo en el cual debía aplicarse el proceso de determinación convencional. ¿Por qué? Porque hubieses podido hacer un requerimiento de información el SRI, entender cuáles eran las transacciones del contribuyente y en función de eso clasificar cuáles se sujetaban a 0% de IVA y cuáles se sujetaban a 15% de IVA. Y lamentablemente es un tema que, si bien en el proceso judicial se llegó a establecer que el cliente tenía la razón y que debía sujetar sus transacciones a 0% de IVA, los jueces no discutieron la legalidad o no de haber utilizado el procedimiento abreviado. Y creo que esa sí es una discusión que merece llevarse a cabo tanto desde la perspectiva práctica como desde la perspectiva académica,
porque el mal uso de la comunicación de diferencias puede llevar a un proceso de violación de los derechos de defensa del contribuyente. Entonces, de acuerdo a lo que tú nos comentas, nos encontraríamos o identifico dos problemáticas en la comunicación de diferencias. La primera sería que efectivamente no existe como tal una correcta identificación de diferencias, sino más bien una presunción. Y segundo, que lanza la carga probatoria al contribuyente para que sea él quien desvanezca esta presunción que tiene el Servicio de Rentas Internas. Entonces, bajo esa arista, creo que concuerdo en el sentido de que sí se vuelve un proceso un poco más complejo para el contribuyente, partiendo de este particular, ¿no? Que es que no tienes mayores elementos de la motivación que pueda tener la administración para asumir tal caso y que más bien te toque a ti como contribuyente defenderte frente a esas presunciones. Y esto se vuelve más complejo ya que, como lo comentaba Andrea, solo tenemos 20 días para poder contestarlo, que dependiendo de la diferencia, seguramente en muchos casos faltará tiempo. Entonces, creo que ahí ya vamos un poco matizando este primer escenario y es oportuno que nos lancemos al segundo escenario, que en principio es el más general, convencional, que viene a ser el proceso de determinación que nace con una orden de determinación y que finaliza con una acta de determinación. Y respecto de este proceso general, ¿cuáles son las particularidades que normalmente lo abarca? O en su defecto, ¿cuáles son las bondades que pueda tener este proceso para los contribuyentes? El proceso de determinación completo, por llamarlo de alguna forma, lo que permite al contribuyente es ejercer de forma plena su derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque vas a atravesar por varias etapas en las cuales puedes tanto entregar información como tener acercamientos con los funcionarios que están a cargo del proceso y explicar de forma adecuada las transacciones. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque eso le permite al contribuyente que el funcionario entienda su negocio primero, que es muy importante para entender posteriormente las transacciones del contribuyente. Demostrarle al funcionario que tus transacciones no solamente están debidamente documentadas, sino que tienen esencia económica. Y tercero, que la información que tú estás entregando y que fue en su momento presentada dentro de tu declaración, por ejemplo, de impuesto a la renta, coincide tanto con tu documentación contable como extracontable. Entonces, esta parte es muy importante, que el momento en que se recibe una notificación de determinación, se tiene que hacer un trabajo no solo reactivo, sino preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que esperar a que el funcionario nos emita requerimientos de información y atenderlos de forma separada, sino que desde el minuto uno se tiene que mantener una estrategia. Es decir, se tiene que hacer un due diligence interno de en ese ejercicio fiscal con respecto al impuesto que se está revisando, ¿qué riesgos podemos tener? ¿Cómo tenemos que mostrar efectivamente las transacciones más importantes que hayamos realizado durante ese año? Es decir, se tiene que iniciar un trabajo desde la perspectiva interna para mantener y poder presentar la información de manera correcta y no solamente ser reactivos ante lo que pide la administración. ¿Por qué? Porque ese es un error muy común que vemos cometer a los contribuyentes, en ciertos casos a nuestros clientes, que al ser reactivos se presenta información que puede generar duda a la administración. Por el contrario, si tienes una estrategia detrás del proceso de determinación, lo que logras es mostrarle al funcionario que tu negocio se está llevando de manera adecuada y que tus transacciones cuentan tanto con los atributos formales y de fondo para ser considerados deducibles, por ejemplo, en el caso de los gastos, o que se han cumplido con los requisitos, por ejemplo, en el caso de la aplicación de beneficios tributarios. Es decir, lo primero que se debe hacer es establecerse una estrategia interna de la compañía y no ser reactivos ante los requerimientos de la administración. Perfecto.
Entonces, de lo que tú nos comentas, creo que sí es súper importante ir precisando o sobre todo puntualizando algunas consideraciones que se los tiene que tener presente. Y es el hecho de que, claro, al final del día, frente a este proceso de determinación, que es uno de los más comunes por parte de la administración tributaria, es el hecho de que te permite un poco tener una mayor dinámica con la administración por parte del contribuyente. ¿Y esto porque, desde mi punto de vista, al final del día se traduce en que tanto la administración tributaria como los contribuyentes trabajen en conjunto para verificar cuál fue la realidad económica de un hecho y que ese se ajuste como tal a lo que te establecen las normas? Entonces, creo que eso es súper importante porque justamente como lo comentaba Andrea, uno busca que haya un correcto entendimiento de la transacción por parte de la administración tributaria y que esto no lance una alerta. Entonces, aquí un poco, y que justamente recojo las palabras de Andrea, en el sentido de que uno tiene que ir de forma preventiva, de cierta forma, o anticipada, de modo que uno no reaccione volátilmente, por ejemplo, a los requerimientos. ¿Y esto por qué? Porque es necesario que muchas veces ante el primer requerimiento, ¿cuál es el gran error que normalmente cometen los contribuyentes? Que presentan toda la información que les arroja su sistema contable, sus sistemas en general, y no lo revisan, es decir, no va depurada la información, porque puede ser que, tal como lo arroja el sistema, se malinterprete tanto a vista interna de la compañía, así como para la administración tributaria. Entonces, ahí es necesario que ésta se la revise para que la información pueda ser lo más comprensible para la administración. Y al final del día, eso te permite que no vayan a haber estas distorsiones en el entendimiento que puedan tener ambas partes y que luego se trate de subsanar. Entonces, aquí es necesario que, dependiendo del tipo del impuesto, dependiendo del requerimiento que se realice, la compañía, el contribuyente, ya lo tenga revisado, lo tenga analizado y en base a eso establecer cuáles son las posibles errores que efectivamente pueden haber, porque ningún contribuyente es perfecto. Puede haber algún tema en particular que efectivamente esté mal y pues se lo tendrá que develar al final del día. Pero respecto de las operaciones que están bien, es necesario que éstas estén completamente explicadas y justamente esta dinámica que se tiene con la administración tributaria para poderle exponer, tener comparecencias, sean contables o generales, pues te permitan poder plasmar cuál es la realidad y no nazca como tal algún tipo de requerimiento adicional o algún tipo de diferencia en este sentido. Entonces, bajo este orden de ideas y que ya un poco lo hemos venido comentando, ¿cómo puede un contribuyente ir estableciendo una defensa más sólida tanto en la fase administrativa a sabiendas de que tal vez esto pueda terminar en un posible litigio? Tienes un primer trabajo que tiene que hacer toda compañía de due diligence interno. Y tienes un segundo punto en que, si bien la argumentación jurídica es importante, gran parte del éxito de enfrentar un proceso de determinación es la prueba. Entonces, empiezo por el procedimiento de due diligence. ¿Qué recomendamos nosotros siempre a nuestros clientes? Que aunque tú consideres que estás en cumplimiento de la normativa tributaria, emplees a un asesor externo para hacer la revisión tanto de tu cumplimiento legal como contable. ¿En qué consiste un proceso de due diligence? Un proceso de due diligence efectivamente lo que busca es realizar un requerimiento de información interno, que este asesor externo lo haga, en nuestro caso, Corral Rosales, emite un requerimiento de información. El cliente lo entrega y con los ojos de un tercero externo, identificar los riesgos que existirían en el manejo de la tributación de la compañía, como decía, desde la perspectiva legal y contable. Luego de esto, se identifican los riesgos que pueden existir y
las alternativas para corregir, ya sea hacia atrás o a futuro. Entonces, este tipo de análisis recomendamos hacerlo de forma regular para que la propia compañía ya haya identificado los posibles riesgos que pueda tener y las alternativas para solucionarlos. Y esto, obviamente, ya en el momento en que llega la administración tributaria a tocar tu puerta, te encuentra muchísimo mejor preparado, porque sabes dónde están los riesgos que se pudieron haber generado y cómo presentarlos ante el SRI. Entonces, eso desde una perspectiva preventiva. Pero ya encontrándonos en el proceso de determinación, como decíamos, lo importante, más allá del conocimiento de la norma, es la presentación de la documentación. Pongo un ejemplo. Digamos que tenemos una compañía local que realiza pagos por regalías a su compañía del exterior. Estás dentro de los límites de deducibilidad, has realizado las retenciones correspondientes, tienes la factura, tienes el comprobante de retención, el precio se ha pactado a valor de mercado, es decir, desde la perspectiva formal cumples con todos los requisitos y desde la perspectiva legal has cumplido con toda la normativa con respecto al pago de regalías. Incluso tienes registrado tu contrato de regalías ante el SENAC, con lo cual desde la perspectiva formal, la compañía, en este caso el contribuyente que está siendo revisado por la administración, podría considerar que no tiene ningún problema para defender ese gasto. Lo que típicamente no ve el contribuyente es la forma de demostrar, la prueba que necesito para demostrar que el pago efectivamente tiene una sustancia económica. Y esto cada vez es más usual que el SRI cuestione. Y el SRI lo cuestiona, como decíamos, de forma presunta, ¿no es cierto? Es decir, lo que el SRI te dice es, yo no considero que tu gasto tiene sustancia económica, tú demuéstrame lo contrario. Cada vez vemos más de esa actitud en el servicio de rentas internas. Entonces, el contribuyente en el ejemplo tiene que estar preparado para demostrar el uso de la marca, el valor que esa marca le da al negocio. O, por ejemplo, si la regalía se paga por la fórmula necesaria para realizar con un cliente, lo que hicimos, por ejemplo, fue llevarlo a la fábrica, que identifique el conocimiento que entregaba la compañía del exterior para la producción del bien y la importancia de ese pago en el negocio en general. Entonces, por eso nuevamente, ya abocados a un proceso de determinación, la importancia de la prueba es elemental, porque eso te permite demostrar que tus gastos dentro de tu negocio son necesarios y tienen sustancia. Ahí es importante un tema que justamente comentaba Andrea, y es en el hecho de que uno puede prevenir, y creo que si bien en este momento estamos tratando ya del proceso de determinación específicamente, creo que sí vale la pena que se tenga en cuenta que una compañía puede afrontarlo de mejor manera cuando ya tiene una revisión por parte de asesores externos, un due diligence como tal, en el cual ya se empiezan a revisar cuáles son los posibles errores que puede estar cometiendo el contribuyente. Y no solo eso, sino que en base a eso se mejore, se corrija y adicional, independientemente de que tal vez no tengas algún tipo de error, siempre se puede ir mejorando cómo se va justificando cada una de las operaciones. De modo que cuando ya nos encontramos frente a un proceso de determinación, puede ser mucho más manejable que en caso de que lo anteriormente comentado no haya sucedido. Y ya entrando tal vez un poco en el proceso de determinación y que comentaba Andrea, en este punto, si es necesario cómo se puede presentar la documentación, es decir, que sea efectivamente entendible para cualquiera, en este caso para la administración tributaria, para nosotros como asesores externos, porque eso devela sobre todo o puede develar un mejor entendimiento para las partes. Entonces, eso es súper importante que lo tengamos en cuenta y sobre todo ya inclusive después de pasar un proceso de determinación en el que inclusive se pueden revelar algunos errores a ejercicios fiscales futuros, se puede
corregir aquello. Y esto pues te permite tener sobre todo tus operaciones mejormente controladas, corregidas, adaptadas y acopladas a lo que te establece la norma. Entonces, en este caso, por ejemplo, a tu criterio, ¿cuáles son tal vez los mayores riesgos que puede enfrentar un contribuyente cuando está en un proceso de determinación? Y sobre todo, tal vez, inclusive, ¿cuáles pueden ser las mayores diferencias o errores que se pueden identificar al respecto? Hay gastos que son típicamente revisados por el SRI. Siempre el SRI pone banderita roja, por ponerlo de alguna manera, en, por ejemplo, las transacciones entre partes relacionadas. Ese es el primer gasto que te va a cuestionar el SRI. ¿Por qué? Porque evidentemente entre partes relacionadas se pueden llegar a acuerdos que no estén dentro de mercado. Entonces, ese es el primer foco que va a tener el SRI en una revisión. Y en función de eso es importante cumplir, obviamente, como decíamos, con los requisitos formales como con los requisitos de fondo. Y para eso, obviamente, se tiene que cumplir también con el régimen de precios de transferencia y, como decíamos, mantener toda la documentación que demuestre la realidad de ese tipo de gastos. Luego de partes relacionadas, desde mi perspectiva, el segundo punto que más cuestiona la administración es la aplicación de beneficios tributarios. Y ahí hemos visto que típicamente el SRI lo que busca es desconocer beneficios tributarios a pesar de que hayan sido debidamente aplicados si no se cuenta con la documentación para demostrar que efectivamente se cumple con esos requisitos. Pongo un ejemplo. En la aplicación de contratos de inversión. Hemos tenido una evolución larga en los beneficios derivados de contratos de inversión, inicialmente con exoneración de impuesto a la renta, luego aplicación de fórmulas, actualmente reducción de tarifa. Y a lo largo de esa evolución también han ido cambiando los requisitos, sobre todo de generación de empleo. Entonces, hemos visto muchos casos en los cuales se pretende desconocer los beneficios derivados de los contratos por una errónea interpretación del Servicio de Rentas Internas de los requisitos de generación de empleo. Entonces, creo que ese es un segundo gran tipo de glosas realizadas por el Servicio de Rentas Internas. Y como tercer ejemplo, lo que podría considerar que también se fija el Servicio de Rentas Internas es, y actualmente mucho más, en la información que anteriormente se entregaba a través del APS y que hoy se entrega a través del REVFIX, y que yo creo que es un tema que a futuro va a ser muy controversial. ¿Por qué? Porque identificar el beneficiario efectivo de una compañía en función de las reglas que ha establecido el Servicio de Rentas Internas, para ciertos contribuyentes puede ser muy simple si tienes una estructura local, con pocos accionistas, etcétera. Pero si tienes una estructura, como normalmente tienen nuestros clientes en el exterior, compleja, que termina en entidades cuyas acciones cotizan en bolsas de valores o que terminan en fondos de inversión, va a ser mucho más difícil para el contribuyente demostrar la información que se presentó en el REVFIX y que en función de eso afecta la tarifa de impuesto a la renta. Y ahí nuevamente regresamos al proceso de due diligence. Se tiene que, como contribuyente, prepararse de forma anticipada para estos riesgos y contar con toda la documentación, certificaciones del exterior, etcétera, que nos permitan demostrar que efectivamente la información que se registró en ese REVFIX es la correcta. Entonces, yo creo que esos son los tres grandes campos que actualmente y en el futuro vamos a ver glosas. Correcto. Entonces, si es que ya en este momento los podemos identificar, creo que ahí tal vez la recomendación que se podría dar a los contribuyentes es que efectivamente fortalezcan el cumplimiento estratégico preventivo desde tu punto de vista. Así es. Entonces, una vez que ya hemos visto tal vez cuáles son los requisitos que debe cumplir la administración tributaria en el sentido de que su actuación tiene que ser reglada, los procedimientos
que puede iniciar para establecer un determinado tipo de obligación tributaria, las particularidades que se presentan dentro de cada uno de estos. Para ti, ¿cuál podría ser una recomendación amplia para que puedan fortalecer como tal cómo afrontan estos procesos, sea de forma preventiva o en su defecto ya en el proceso específicamente? Desde mi perspectiva, la mejor defensa es un control previo de las transacciones de la compañía. Es decir, no se va a poder enfrentar un proceso de determinación de manera adecuada si la compañía no ha hecho el trabajo previo de revisar tanto sus transacciones desde la perspectiva tributaria, contable y legal. Y ahí mi recomendación nuevamente es realizar procesos de due diligence, no solo tributarios, sino completos a la compañía de forma regular. Tener una persona a cargo del cumplimiento de las obligaciones tanto tributarias como legales, que vemos en muchísimos de nuestros clientes el cargo de controller. ¿No es cierto? El controller, si bien obviamente quien está llamado al cumplimiento de la normativa tributaria y del correcto manejo contable de la compañía es o el director financiero o el contador, para mí el cargo de controller es muy importante. ¿Por qué? Porque es el tercero que, si bien está dentro de la administración o dentro de la compañía, sirve de vigilante, por ponerlo de alguna manera, de las áreas contables y financieras estén llevando a cabo su actividad de forma correcta. ¿Y por qué es tan importante? Ya sea que esta persona de controller o que sea un asesor legal realice esta actividad, porque siempre es necesario tener los ojos de un tercero que te ayude a identificar los riesgos que por estar en el día a día no logras identificar. Por ejemplo, en estos últimos días ha llegado varias notificaciones a contribuyentes sobre el incumplimiento del plazo de 12 meses en el pago del ISD cuando ingresa la mercancía. Tal vez tuviste un plazo mayor para realizar el pago, pero la norma te requiere que pagues el ISD cuando la importación no se ha sujetado a pago de ISD dentro de ese periodo. Entonces, eso es algo que al financiero o al contador se le puede escapar por cumplir con su trabajo de día a día. Entonces, el cargo de controller o la actividad del asesor fiscal externo es muy importante en esos casos porque te ayuda a identificar esos puntos ciegos que puede tener la administración y que posteriormente se pueden convertir en un riesgo. Entonces, desde mi perspectiva, la mejor forma de enfrentar una determinación es tener un buen trabajo preventivo, primero de cumplimiento tributario, y ya abocados a la determinación, tener una estrategia. Como decía, no puedes responder a los requerimientos de información del SRI sin una estrategia detrás, sin conocer cómo mostrarle el negocio a la administración. Entonces, en ese caso creo que es muy válido tu punto en el sentido de que al final del día uno está mejor preparado cuando ya ha anticipado aquellos errores de forma previa a que llegue un proceso de determinación por parte del SRI. En esos casos, creo que también es necesario que tengamos presente que el asesor externo viene a ser un apoyo como tal a la compañía en cuanto al cumplimiento irrestricto de la norma tributaria, que tenemos que tener en cuenta que al menos en el caso de Ecuador es bastante cambiante. Podemos tener varias reformas dentro de un mismo año y es necesario esa otra mirada más extensa de todo el campo tributario, contable y financiero a efecto de que se pueda corregir previamente cualquier tipo de error que tenga la compañía. Y no solo eso, sino que también te permite planificar a futuro. Y eso también es súper importante porque ahí uno puede ver estos campos en los que puedes tener una mayor optimización de acuerdo a lo que te establece la norma. Entonces vemos que al final del día existe una doble ventaja
frente a esto y que se traduce en que puedan estar acompañados de un asesor que les brinde las herramientas necesarias para asegurar y corregir cualquier error y a su vez para mejorar el desempeño que pueda tener la compañía. Después de todo lo que hemos conversado el día de hoy, las ideas que hemos lanzado como tal al público, quisiera dejar una pregunta para reflexionar. Desde tu experiencia acompañando a diversos contribuyentes, sean estas personas naturales o en su defecto sociedades, ¿qué es lo que realmente marca tal vez la diferencia en que una empresa o un contribuyente lo maneje de mejor manera un proceso de determinación y que esto evite cualquier problema a futuro que pueda ser superior? Para mí es tener una estrategia. Nosotros consideramos que eso marca la diferencia. Por ejemplo, cuando acompañamos a un cliente desde el inicio de un proceso de determinación, el acta borrador de determinación suele tener menos glosas que cuando el cliente te busca al momento de la emisión del acta borrador de determinación. ¿Y qué quiero decir con esto? Que enfrentar un proceso de determinación no es responder a un requerimiento de información. Eso es el mensaje que quiero transmitir es, no veamos los procesos de determinación como un simple requerimiento de información, sino veámoslo como un momento estratégico en el cual el contribuyente puede mostrarle al funcionario del Servicio de Rentas Internas cómo funciona su negocio. Y eso marca la diferencia en los procesos de determinación, tener una estrategia para enfrentar el proceso y no solamente, como decíamos, ser reactivos. Y como bien señalabas, este tipo de trabajo no sirve solamente para enfrentar el proceso de determinación, sino para hacer una planificación a futuro. Todas estas recomendaciones que hemos realizado de realizar procesos de due diligence, de mantener la documentación necesaria para defender gastos o beneficios tributarios, esto no solamente es para evitar un riesgo, sino para identificar oportunidades. Y esas oportunidades, como bien decía Mateo, es tener una tributación eficiente dentro del marco legal. Perfecto. Creo que con eso hemos podido compartir algunas historias, experiencias y reflexiones respecto de cómo se manejan este tipo de procesos. Creo que al final del día viene a ser una oportunidad. Creo que no es necesariamente malo el tener o afrontar un proceso de determinación, sino que se traduce justamente en una oportunidad para corregir aquellas falencias que puedan tener, a su vez para revisar cuál es el efecto de haber planificado anteriormente cualquier eventual operación, de modo que sea mayormente digerible para la administración. Y con eso creo que uno puede ver esto como esta opción de mejora a futuro. En Beyond the Deal creemos que el derecho no solo se construye en normas o expedientes, sino también en las decisiones, los desafíos y las historias que se enfrentan. Por eso, este espacio busca abrir conversaciones que permitan entender el lado estratégico y humano detrás de los temas legales. Si te gustó este episodio, compártelo, síguenos en nuestras redes y únete a la conversación con el hashtag BeyondTheDealCR. Cuéntanos tus ideas, preguntas y los temas que te gustaría explorar junto a nosotros. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Beyond the Deal y hasta el próximo episodio.